¿Qué tal, familia cinéfila? Bienvenidos una vez más a El ático de Belayud. Si acabas de llegar al canal, ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para un viaje al pasado del cine. Hoy no traigo una película cualquiera. Hoy nos vamos a las raíces del terror psicológico, al blanco y negro más expresivo, a esa época donde no hacía falta una palabra para helarte la sangre. Bajamos las luces y encendemos una lámpara de gas, porque lo que vamos a ver no necesita color ni efectos digitales, solo sombras, miradas y unas manos que nunca pidieron ser lo que ahora son. Bienvenidos a un viaje oscuro, de esos que duelen en la mente más que en la piel, así que ya lo sabes. Si amas el cine raro, antiguo, perturbador o simplemente distinto, este canal es para ti. Y si ya eres parte de la familia del ático, gracias por seguir aquí. Vamos a por una de esas joyas que pocos recuerdan, pero que nadie debería perderse. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Las manos de Orlak, una película de 1924 dirigida por Robert Wiene, el mismo genio detrás de El gabinete del Dr. Caligari. Y con eso ya podríamos decir bastante. Pero créeme, esta historia va incluso más allá. Es una obra maestra silenciosa que habla de culpa, de identidad, de ciencia, de locura y de algo tan sencillo como mirar tus propias manos y no reconocerlas. La premisa, como buena historia clásica de horror, es tan brillante como inquietante. Un pianista de fama mundial, Orlak, sufre un terrible accidente de tren. Sobrevive, sí, pero pierde lo más valioso que tenía, sus manos, su herramienta, su alma, su voz, lo que le daba sentido a su vida. Y aquí entra la parte que convierte este drama en una pesadilla. Para salvarlo, un médico decide trasplantarle unas manos nuevas, solo que esas manos pertenecieron a un asesino. A partir de ahí, la película se convierte en un descenso a la paranoia, a la desconfianza hacia uno mismo, a ese terror íntimo que se instala bajo la piel. ¿Y si tus manos recordaran cómo matar? ¿Y si empezaran a hacer cosas que tú no controlas? Orlak, interpretado por el inmenso Conrad Veidt, un rostro que parece tallado para el sufrimiento, comienza a hundirse al verse en la idea de que ya no es dueño de sí mismo. La angustia se le mete en los huesos. Las manos, antes delicadas y armoniosas, ahora tiemblan, golpean, se crispan. Ya no son suyas. O peor aún, puede que lo sean, pero que ya no respondan a la razón. La película, por supuesto, está rodada en un blanco y negro expresionista, con luces que cortan el aire como cuchillas, con sombras que se estiran, se doblan, se esconden en los rincones. Todo es inquietante. Las habitaciones parecen cárceles. Los rostros están siempre entre la duda y el pánico. Y lo mejor, no hay ni un solo efecto especial moderno. Todo es visual, puro lenguaje, cinematográfico. Robert Wiene sabía exactamente cómo crear angustia con lo mínimo. Una mano en primer plano, un ojo que no parpadea, un sonido que no llega, pero que imaginas. ¿Paramos un segundo? Si este tipo de películas te atrapan tanto como a mí, te pido que apoyes el canal. Dale like, comenta tu parte favorita, o simplemente di si ya conocías esta joya. Suscríbete, si aún no lo has hecho, y activa la campanita. Porque en el ático de Belayud estamos construyendo una comunidad de gente que ama el cine con alma, con historia y con oscuridad. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? A medida que avanza, la historia se convierte en una exploración filosófica sobre el cuerpo, la mente y la culpa. ¿Dónde acaba el yo? ¿Somos lo que pensamos o lo que hacemos? ¿Y si una parte de ti, una tan esencial como tus manos, no fuera realmente tuya? La película
sin decirlo en voz alta, plantea cuestiones que hoy siguen siendo fascinantes. Y todo, sin una sola línea de diálogo hablado, porque no lo necesita. Es cine mudo, pero grita desde el encuadre. Y ojo, no todo es terror psicológico. También hay crimen, hay manipulación, hay un falso culpable, hay secretos, hay incluso un giro final que te hace dudar de todo lo que has visto hasta entonces. Porque Las manos de Orlac no es una simple película de horror. Es un relato completo, redondo, casi literario, sobre lo que significa ser humano cuando el cuerpo se convierte en una amenaza. ¿Sabías que esta película inspiró muchas otras historias posteriores? Desde thrillers psicológicos hasta episodios de La dimensión desconocida, pasando por adaptaciones en Hollywood, con actores como Peter Lorre o Mel Ferrer. Pero ninguna, repito, ninguna ha captado con tanta precisión la locura silenciosa de este hombre enfrentado a su propio cuerpo como la original de 1924. Y es que el expresionismo alemán no solo cambió el lenguaje visual del cine, también sembró en nuestras pesadillas ideas que aún no han dejado de crecer. La idea de que la locura puede tener rostro, de que el mal puede no venir del exterior, sino brotar desde nuestras propias manos, y que incluso el arte, como la música en este caso, puede ser un grito desesperado por recuperar lo que se ha perdido. Hay escenas en esta película que siguen siendo impactantes. El momento en que Orlac descubre de quién eran sus nuevas manos, la manera en que se aleja del piano como si lo repudiara, el rostro de su mujer entre el amor y el espanto. Todo está lleno de una tensión que no necesita sangre, solo necesita tiempo, ritmo y silencio. Al final, Las manos de Orlac es una historia sobre el miedo a uno mismo, sobre cómo el cuerpo puede traicionarte, sobre cómo el horror no necesita gritos, solo una duda que no te deja dormir. Es una joya silenciosa, elegante, brutal. Y si no la has visto, estás tardando. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, deja tu comentario, tu pulgar arriba y suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí seguiremos desenterrando películas olvidadas, reviviendo leyendas del cine y sobre todo celebrando lo que nos une, el amor por lo extraño, lo inquietante y lo inolvidable.